Durante los años 60 se creó una idea utópica en torno a las posibilidades que ofrecían las nuevas tecnologías. Se consideraba que éstas eran un símbolo de liberación de la sociedad y de la prosperidad económica, sin pensar que la tecnología puede representar la deshumanización, alienación y dominación. Durante esa década, miles de personas salieron a la calle a manifestarse contra el reclutamiento forzado para asistir a la guerra de Vietnam. Martin Luther King organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas no violentas a favor de los derechos de los afroamericanos. Nelson Mandela, político y filántropo sudafricano, fue acusado, arrestado y sentenciado bajo el cargo de conspiración contra el gobierno de Sudáfrica. En América Latina, el indigenismo comenzó un movimiento de reivindicación étnico y una crítica cultural campesina. Por su parte, el movimiento femenino continuó su lucha por los derechos civiles de las mujeres. En México ocurrió la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Movimientos civiles en todo el mundo despertaron entre grandes personajes la necesidad de repensar la organización social y buscar alternativas para encontrar una más igualitaria y justa. Iván Illich, con su pensamiento, influyó al mundo en la búsqueda de encontrarse de nuevo con su humanidad, con nuestro ser humanos. De origen belga y educada en un convento francés, Valentina Borremans ha jugado un papel importante en la historia de Iván Illich. Ella ayudó a fundar el CIDOC en Cuernavaca en 1966. Se desempeñó como administradora, investigadora, compiladora, editora y escritora, actividades que hasta la fecha en Ocotepec continúa día tras día. Así es como describió brevemente algunos de los objetivos del CIDOC. El daño hecho por instituciones, educación, medicina, hacer pensar en el daño que hace no dar una alternativa a la escuela, al transporte, a la iglesia, a la medicina, pero analizar y ver en qué punto una institución hace lo opuesto de su propósito cuando crece. Y también poner un límite, no subir los de abajo, pero bajar los de arriba. Techo común. Los recursos públicos deberían de ser compartidos por todo el pueblo. Buena expresión del propósito. Límite al desarrollo. Los límites al desarrollo y los límites a la técnica, a la tecnología. A continuación escucharemos, en voz de la propia Valentina Borremans, la información condensada de una entrevista que concedió para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos acerca de su vida, obra y las actividades que ella realizó junto con Iván Illich. Yo llegué porque necesitaban alguien para copiar cintas grabadas de textos de Iván Illich que no conocía en francés. Entonces me pasé copiando textos, escuchando y a máquina manual. Un día Iván Illich dijo: no tenemos biblioteca, ¿puede usted empezar una biblioteca? Haciéndolo se aprende. Y me dio catálogos de libros, me dio revistas y me dio un tema general. El cambio social en América Latina con énfasis a la iglesia. Me propone un plan de compras de libros y revistas sobre el tema cambio social, iglesia, América Latina, por supuesto. Y así empecé la biblioteca. Había muchas revistas publicadas en América Latina en esa época. Marcha era de Uruguay, había de Chile, había de Colombia. Preparaba lecturas para Iván Illich. Y cuando él vio todos los artículos que yo seleccionaba para leer, para que los lea Iván, pero también la gente que participaba en los cursos. Y un día dijimos: vamos a publicar esos artículos. Y ahí se nos ocurrió el CIDOC Informa. Publicar eso, mejor hacer un centro de documentación que informa. CIDOC. Había muchos encuentros. Bueno, Iván habló de las alternativas a la educación con Everett Reimer. Entonces Francisco Julián habló de las ligas campesinas de Brasil. La organización ahí era un señor, digamos, Francisco Julián, en una conferencia, en una charla en el jardín, decía: quiero hablar de esto en 8 o 6 sesiones de 2 horas en tal lugar. Lo que se
interesan y vienen a las reuniones. Ahora, gente como Julián, como Pablo Freire, unos sí juntaban por lo menos 15, unos como Paul Gutmann tenía 150 o 300, y el SIDOC Informa era pocas páginas, era un boletín escrito a máquina. Había una imprenta en Cuernavaca que lo hacía, también hicieron todos los cuadernos en offsets. Para ayudarme a hacer una selección inteligente, el fin de semana venía estudiantes de la UNAM, que escogió Guillermo Margadán, que era parte de la asociación civil, y él dijo: tengo a 13 alumnos buenos: José María Esber, Emilio Cárdenas, José Andrés de Auteiza. Y conmigo en la biblioteca, leer, seleccionar y publicar. SIDOC Informa. Empezó con los cuadernos. Cuando Iván daba un seminario sobre educación, él preparaba documentos para la lectura de los participantes, artículos de él, borradores, porque quería también discutir para escribir la próxima versión. Alternativas a la educación, hay como 3 o 4 cuadernos. Hay uno sobre medicina, porque hubo una doctora de Estados Unidos, Rosalind Lindheim, que hizo un curso sobre alternativas a la medicina. También hay un cuaderno y ahí hay la primera versión de Iván sobre némesis médica, pero también de todos los participantes. También el portugués. Sousa. Él hizo con un grupo de jóvenes abogados canadienses alternativas al derecho. Bueno, las ideas originales siempre venían de Iván Illich, pero también había mucha gente que tenía ideas. Había un servicio de prensa que nos mandaba recortes de periódicos, por ejemplo, la muerte de Camilo Torres, la prensa después de la muerte de Camilo Torres. Entonces era un montón de recortes y así hacíamos un dossier juntando todos los recortes por orden cronológico con un compilador que de vez en cuando describía el periódico o la revista, de qué tipo era, de qué opinión, de qué tiraje, de qué importancia. También había un buen compilador, un jesuita argentino, Alejandro del Corro, que hizo un dossier sobre la pelea en Puerto Rico entre las universidades y de la iglesia contra el establecimiento de esos campos de entrenamiento militar. Ahí también hay un dossier. En la biblioteca de SIDOC había sínodos y concilios diocesanos latinoamericanos. Ahora, en los sínodos siempre había información sobre la vida de la diócesis. Para la historia de la Iglesia en América Latina, esos sínodos son fundamentales. Desgraciadamente, no tiene éxito. Ahora, sondeos. También hay un cuaderno de Francisco Julián sobre las ligas camponesas. Investigaciones sobre el estudio de la fenomenología religiosa en América Latina. Una de las principales colecciones de materiales que Borremann supervisó en el SIDOC se refería a la historia de la religiosidad en América Latina, desde alrededor de 1830 a 1970. Esto dio lugar a unas 50,000 páginas ficha, que ella misma creó con una máquina portátil mientras viajó periódicamente a lo largo del continente para visitar iglesias y hurgar en colecciones de folletos viejos, carteles, boletines, seriales y otros materiales impresos. También escribió el libro Guía Borremanns, herramientas de fácil utilización, publicado en 1979, entre muchos otros trabajos. Valentina Borremanns dirigió y fundó una biblioteca de investigación sobre el cambio social en América Latina, materiales que pronto se convirtieron en la base del SIDOC, la cual, durante más de 12 años, fue visitada por cerca de 18,000 personas. SIDOC también publicó más de 300 títulos propios. Valentina Borremanns nos cuenta cómo es que el SIDOC llegó a su fin. En 76
si era SIDOC porque funcionaba muy bien, pero Iván Illich pensó que ya habíamos hecho el trabajo propuesto y que había que terminar cuando todo va bien. Pero también económicamente era difícil. No es realmente por el dinero que seramos. El propósito está cumplido. En el SIDOC no había realmente clases con certificados, con diplomas. Iván dijo, poco a poco hay el peligro que se va a institucionalizar. Mejor cerrar antes, mejor cerrar en la gloria. Valentina Borremans participó en numerosos seminarios con Illich, editó sus manuscritos y hasta la fecha se ocupa de la biblioteca de Iván Illich en el pueblo de Ocotepec, misma que será entregada en su debido momento a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.